Paren por un instante y piensen en el nombre, Judas. Instantáneamente evoca una sombra, un escalofrío. Es, sin duda, el nombre más infame de toda la historia cristiana, un villano por excelencia, el arquetipo del traidor, la personificación misma de la codicia y la perfidia. Su figura ha sido condenada por siglos, grabada en la memoria colectiva como el hombre que vendió a su maestro por un puñado de monedas. Pero, ¿y si les digo que la historia de Judas Iscariote, este hombre envuelto en infamia, fuera mucho más profunda, sombría y dolorosamente compleja de lo que nos contaron? ¿Y si hubiera una intrincada telaraña de eventos, emociones y una psicología oculta detrás de su traición, una trama que va mucho más allá de las meras 30 monedas de plata que lo eternizaron? Hoy, mis amigos, no solo vamos a revisar los hechos conocidos, vamos a sumergirnos sin miedo en los misterios más densos de uno de los personajes más controvertidos y mal comprendidos de toda la Biblia. Nuestra jornada será un audaz intento de desentrañar qué pasaba realmente por la mente de Judas, qué demonios internos lo atormentaban. ¿Cuáles serían las otras motivaciones ocultas, las profundas decepciones, los secretos guardados bajo 7 llaves que lo llevaron a cometer el acto que no solo cambió el curso de una vida, sino que reescribió la historia de la humanidad para siempre? Prepárense para ver sus certezas sacudidas, para cuestionar cada premisa que creían conocer sobre la traición, la redención y la intrincada naturaleza humana. Esta es una invitación a mirar a la oscuridad e intentar entender lo que hay en ella. Si usted, al igual que nosotros, busca ir más allá de las narrativas superficiales y ama un buen misterio bíblico que le haga reflexionar profundamente, entonces deje ya su me gusta en este video para mostrarnos su apoyo y suscríbase al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas análisis detallados y discusiones provocativas. Y ahora quiero saber de usted, ¿cuál es su primera y más fuerte impresión sobre Judas? ¿Lo ve solo como un villano sin matices o siente que hay más en su historia, alguna punta de tragedia o incomprensión? Comparta su opinión en los comentarios, pues su perspectiva es increíblemente valiosa y enriquece mucho nuestra comunidad. Antes de que su nombre quedara indeleblemente ligado a la más infame de las traiciones, ¿quién era realmente Judas Iscariote? La mayoría de los 12 apóstoles, como sabemos, eran originarios de la humilde región de Galilea, un pueblo más rústico y menos influyente. Sin embargo, el apellido Iscariote nos ofrece una pista crucial sobre su origen. Sugiere que Judas era de Judea, posiblemente de la ciudad de Queriot, en el sur. Esta distinción geográfica ya lo separaba, colocándolo como un forastero en un grupo predominantemente galileo, quizás implicando una diferencia de perspectiva, de educación o incluso de expectativas culturales y políticas. Pero además de su probable origen geográfico, ¿qué más podemos inferir sobre la vida y el carácter de este hombre antes del acto infame que cambiaría la historia? No era un mero seguidor periférico, un extra anónimo en la vibrante comitiva de Jesús. Al contrario, Judas ocupaba una posición de profunda confianza, privilegio y sobre todo responsabilidad. Era el tesorero, el guardián de la bolsa común, el administrador de las finanzas del grupo. Piensen en el peso de esta encomienda. Jesús, que frecuentemente advertía a sus discípulos sobre los peligros inherentes al apego a las riquezas y que, sin embargo, confiaba a uno de sus más cercanos la custodia de los recursos que sostenían su ministerio itinerante y a sus 12 elegidos. Una tarea como esta no exigía solo alguna habilidad práctica con números u organización administrativa, sino, primordialmente,
una percepción de lealtad incuestionable e integridad moral por parte del propio Jesús y de los demás apóstoles. Un puesto tan crucial, tan central para la subsistencia del grupo, no sería, bajo ninguna hipótesis, conferido a alguien que no fuera considerado digno de total confianza y comprobada competencia para tal cargo. Esa confianza inicial nos obliga a cuestionar en qué punto y por qué se rompió esa confianza. No obstante, los evangelios, con la lente penetrante de Juan en particular, comienzan a ofrecernos un vislumbre perturbador de un lado más sombrío de Judas, un lado que quizás ya existía, latente, mucho antes de que la idea de la traición final tomara forma. Se le describe explícitamente no solo como un guardián de las finanzas, sino como un ladrón y que hurtaba lo que se echaba en la bolsa. Esta es una revelación verdaderamente chocante, casi increíble, para alguien tan íntimo de Jesús. No solo escuchó las enseñanzas divinas diariamente, sino que presenció milagros extraordinarios. Compartió momentos de camaradería y de una misión revolucionaria. Pero, ¿será que este comportamiento de deshonestidad era algo nuevo? Una falla que emergió tardíamente, quizás bajo la presión de expectativas no cumplidas. ¿O sería una característica latente, una debilidad de carácter que lo acompañaba silenciosamente y que con el tiempo se manifestó, corroyendo su integridad de adentro hacia afuera, como un parásito que devora a su huésped? La pregunta es crucial para entender la complejidad del hombre detrás del mito. Recordemos un incidente particularmente revelador que ilustra esta dualidad chocante y la verdadera naturaleza que comenzaba a exponerse. En la casa de Lázaro, en Betania, María realizó un acto de devoción conmovedor y generoso. Ungió los pies de Jesús con un perfume de nardo puro y carísimo, un valor equivalente a un año de trabajo. Judas, ante tal demostración de amor y reverencia, cuestionó con una aparente indignación el desperdicio de aquel acto, sugiriendo que el perfume debería haber sido vendido por 300 denarios y el dinero supuestamente entregado a los pobres. A primera vista, su preocupación podría parecer incluso altruista, loable, para un celador de las finanzas del grupo, alguien preocupado por la gestión de los recursos. Sin embargo, Juan, el evangelista, rompe abruptamente con esa ilusión de caridad y revela, sin rodeos, la verdadera y sombría motivación detrás de la indignación calculada de Judas. Él dijo esto, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, tomaba lo que en ella se echaba. Este episodio no es solo un detalle. Ofrece una ventana cruda e innegable al alma de Judas, mostrando que la codicia, la deshonestidad y la manipulación ya eran, desafortunadamente, parte de su composición moral, quizás mucho antes de que el pacto con los sacerdotes se materializara. Es un indicio contundente de que la semilla de la traición no fue plantada de repente, sino que pudo haber sido nutrida, regada y fortalecida por un largo y silencioso tiempo, hasta germinar en el acto más infame. La atmósfera estaba pesada, densa, saturada por la inminencia de eventos que cambiarían el curso de la historia para siempre. Tras el melancólico cierre de la última cena, un momento de comunión sagrada manchado por la revelación de una traición inminente, Jesús había pronunciado las palabras proféticas: «Uno de ustedes me va a traicionar». El escenario estaba dramáticamente montado para el clímax del drama. Judas, por su parte, ya se había retirado de aquella mesa con un propósito sombrío, no solo concebido, sino firmemente establecido y solidificado en su corazón. Ya se había encontrado clandestinamente con los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo,
las mismas autoridades religiosas que conspiraban contra Jesús, y había sellado el pacto horrendo por 30 monedas de plata. Este no era un valor trivial, sino el precio establecido por la ley para un esclavo herido. Era en su esencia el precio de una vida. Este precio de la traición ahora pesaba en sus manos, y aún más pesadamente en su mente atormentada. Después de la cena, Jesús y los 11 discípulos restantes se dirigieron al Getsemaní, un jardín sereno, un oasis de tranquilidad al pie del Monte de los Olivos, tradicionalmente un lugar de oración y recogimiento íntimo. Mientras Jesús, con una angustia que lo llevaba a sudar gotas de sangre, se apartaba para orar, clamando al Padre con un dolor casi insoportable, los discípulos, exhaustos por la tensión y quizás aún ajenos a la magnitud catastrófica de aquel momento, sucumbieron al sueño. Era la quietud engañosa antes de la tormenta más violenta, el silencio premonitorio que precede el grito de dolor de la traición. Judas, sin embargo, no estaba durmiendo. Lejos del reposo, estaba en movimiento, liderando una cohorte de soldados romanos, el brazo secular de una potencia invasora y un pelotón de guardias del templo, las fuerzas religiosas de Israel. Lanzas afiladas, antorchas llameantes y espadas relucientes brillaban siniestramente en la oscuridad opresora de la noche, transformando el jardín pacífico en un escenario de aprensión y amenaza. Judas conocía cada rincón de aquel lugar. Sabía dónde Jesús solía retirarse para orar, y esa información privilegiada, antes una prueba inequívoca de su intimidad y cercanía con el Maestro, ahora se convertía, de forma perversa, en la llave maestra para su captura. La señal que él había meticulosamente combinado con los líderes religiosos era simple en su ejecución, pero cargada de una ironía cruel y punzante: un beso, un gesto universalmente reconocido de afecto, respeto e incluso adoración, se transformaría en aquel instante fatídico en el sello gélido de la traición, un acto que pondría el mundo patas arriba. Cuando Judas finalmente se acercó a Jesús en el Getsemaní, la escena estaba cargada de un dolor casi insoportable. El Maestro, en lugar de defenderse o reaccionar con ira, lo cuestionó con una tristeza palpable, con una voz que seguramente resonaría en la conciencia de Judas para siempre: «Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre?». La imagen es chocante en su brutalidad emocional. Un beso, el más puro símbolo de amor y lealtad, transfigurado en el instrumento más vil para entregar a la muerte a aquel que le enseñó a amar, a perdonar y a vivir una vida con propósito. Fue un acto frío, calculado, deliberado, ejecutado con total conocimiento de las consecuencias inmediatas para Jesús, aunque quizás él no comprendiera las ramificaciones cósmicas de su acto. La luz vacilante de las antorchas revelaba los rostros sombríos de los guardias y la perplejidad aturdida de los pocos discípulos aún despiertos. Pedro, en un arrebato de lealtad desesperada e impulsividad, intentó defender a Jesús, pero su reacción fue contenida por el propio Maestro, que no ofreció resistencia. En ese momento preciso, Judas Iscariote cumplió su parte del acuerdo. Entregó a Jesús. Las 30 monedas de plata pueden haber sido el catalizador inicial, el detonante tangible, pero las motivaciones profundas, como exploramos, podían ser mucho más complejas y multifacéticas. La codicia arraigada, la decepción política con un Mesías que no correspondía a sus expectativas de un rey revolucionario que derrocaría a Roma, la desilusión con un líder espiritual que hablaba de amor en lugar de poder. Todo esto, y quizás mucho más, pudo haber culminado en ese beso fatídico. A partir de ese instante, la vida de Judas y por extensión el curso de la historia de la humanidad estaban
irremediablemente alterados. Había cruzado el punto de no retorno, sellado su destino y, para la eternidad, se había convertido en el arquetipo, la encarnación misma del traidor. Tras el infame beso de la traición en el Getsemaní y la subsiguiente prisión de Jesús, que resonó por los pasillos de la historia, la misión de Judas, si es que podemos atribuir tal término a un camino tan tortuoso, tomó un rumbo abrupto, sombrío y completamente inesperado. Las complejas motivaciones que antes lo impulsaban, fueran ellas la codicia que lo corrompía, la desilusión política que lo frustraba o cualquier otra oscuridad en su corazón, ahora daban paso a un tormento abrumador, un remordimiento corrosivo que se manifestaba en cada fibra de su ser. Las 30 monedas de plata, que momentos antes parecían un pago valioso por su acto, ahora se convirtieron en un peso insoportable, quemando en sus manos como brasas vivas, transformándose en un símbolo palpable de su culpa insuperable y de una vergüenza que no podía ser lavada. Su primer y más desesperado desafío no era otro que el intento fútil de revertir lo irrevocable, de deshacer un pacto que ya había sellado el destino. En un gesto de profundo y agónico arrepentimiento, Judas buscó a los mismos sumos sacerdotes y ancianos del pueblo con quienes había sellado el pacto profano. En un acto de desesperación genuina, les arrojó las monedas con violencia, un estruendo metálico que resonaba en su propio vacío interior, declarando con una voz embargada por el dolor: «He pecado, traicionando sangre inocente». Su intención era cristalina, casi patética en su ingenuidad tardía. Quería deshacer el acuerdo, quería liberar a Jesús, quería, de alguna manera, corregir su error catastrófico. Confrontó a quienes lo contrataron, no con la arrogancia de un traidor, sino con la desesperación de un condenado, esperando que el peso abrumador de su confesión y el retorno del dinero pudieran, milagrosamente, alterar el curso de los eventos que él mismo había desencadenado. Sin embargo, la respuesta que recibió fue tan fría e impía como las piedras del templo. Los líderes religiosos, habiendo alcanzado su objetivo mayor de eliminar a Jesús, descartaron a Judas sin ninguna ceremonia, sin un ápice de compasión. Con una crueldad calculadora replicaron: «¿Qué nos importa? Eso es problema tuyo». No había en ellos ningún interés en su alma atormentada, en su dilema moral. Se preocupaban solo por el resultado práctico de su acción, nefasta. Las monedas para ellos eran ahora precio de sangre, manchadas e impuras, y en una ironía cruel y duradera, fueron usadas para comprar el campo del alfarero como un cementerio para extranjeros y pobres. Un lugar que quedó conocido para siempre como el campo de sangre, un monumento involuntario y perpetuo a la traición de Judas. Rechazado por aquellos a quienes sirvió, abandonado a su propia angustia e imposibilitado de revertir lo que había hecho, Judas se vio acorralado en un callejón sin salida existencial. Su misión de intentar redimirse, de encontrar un escape para la culpa que lo ahogaba, fracasó miserablemente en cada intento. El peso de su culpa era insoportable, la vergüenza era pública y la esperanza, que antes lo impulsaba como apóstol, parecía haber desaparecido por completo, engullida por una oscuridad abismal. La consecuencia irremediable de su traición, por lo tanto, no fue una nueva jornada de fe, ni una transformación luminosa, sino una caída, vertiginosa en un abismo de desesperación sin fondo. No hubo un camino a Damasco para Judas, ninguna luz divina que lo rescatara de su oscuridad. Su camino fue, dolorosamente, hacia la soledad más absoluta y el autoexterminio. La Biblia relata, con una concisión chocante, que fue y se ahorcó, encontrando un fin trágico, solitario y desesperanzador. Algunas tradiciones extrabíblicas y textos apócrifos, así como interpretaciones históricas,
añaden detalles aún más gráficos y aterradores sobre su muerte, enfatizando la magnitud de su tormento físico y espiritual, culminando en una representación vívida del destino final de un traidor. La historia de Judas Iscariote no es, de ninguna manera, sobre desafíos superados y misiones cumplidas con gloria, sino sobre el peso abrumador y paralizante del remordimiento, sobre la incapacidad angustiante de encontrar perdón o redención después de un acto de tal gravedad. Sus desafíos fueron, en su esencia, internos. Una batalla infernal contra la PAC, culpa desgarradora, la desesperación paralizante y la imposibilidad abrumadora de retroceder en el tiempo. Y en esa batalla íntima y terrible, él, desafortunadamente, sucumbió de forma irreversible. El legado de Judas Iscariote, aunque sombrío y a menudo condenado por la tradición, es innegablemente uno de los más poderosos, complejos y duraderos de la narrativa bíblica. Lejos de ser una figura secundaria, Judas dejó una marca indeleble en la historia de la fe, no por la edificación, sino por una advertencia solemne y perenne. A diferencia de los apóstoles, que fueron pilares en la construcción de la iglesia primitiva, Judas legó una influencia que resuena a través de los siglos, invitando a la más profunda introspección y a la comprensión multifacética de las fallas, debilidades y dilemas intrínsecos a la condición humana. Su contribución más impactante y al mismo tiempo dolorosa para la historia es, sin duda, la personificación máxima de la traición. El nombre Judas trascendió la figura histórica para convertirse en un arquetipo universal, un sinónimo amargo de deslealtad, de un abandono doloroso, calculado y deliberado de la confianza más sagrada. Sirve como el espejo sombrío donde la humanidad confronta la ruptura de un vínculo sagrado, un recordatorio vívido de la fragilidad inherente a la lealtad humana y de la profundidad abismal que la tentación puede alcanzar, corrompiendo incluso a aquellos que caminaron al lado de la luz. La narrativa de Judas no es solo un evento pasado, sino un eco constante sobre la facilidad con la que la fidelidad puede ser corroída. Además de la traición, Judas también nos obliga a una reflexión incómoda y necesaria sobre la naturaleza insidiosa de la codicia y la desilusión. Las 30 monedas de plata son mucho más que un mero valor monetario. Son un símbolo potentísimo y atemporal de lo que el materialismo desenfrenado y la expectativa distorsionada de un Mesías político, un rey terrenal, no un redentor espiritual, pueden hacer a un corazón que quizás esperaba algo radicalmente diferente de Jesús. Nos confronta con una pregunta incómoda y universal. ¿Cuántas veces, en nuestra propia jornada, cambiamos algo de valor eterno, de significado profundo y duradero, por ganancias pasajeras, por promesas vacías, por placeres efímeros o por una visión distorsionada de lo que realmente importa? Su destino trágico eleva a un nivel existencial cuestiones profundas y angustiantes sobre la bifurcación entre el arrepentimiento genuino y la desesperación paralizante. Mientras Pedro, que también sucumbió a la falla al negar a Jesús 3 veces, encontró el camino arduo, pero liberador, del arrepentimiento, la contrición y la restauración, Judas, por su parte, fue engullido y sucumbió irremediablemente a la desesperación. Esto sirve como un estudio de caso conmovedor sobre las dos caras de la culpa. Una que, a pesar del dolor, puede llevar a la enmienda, al pedido de perdón y a la transformación, y otra que, sin el ancla de la esperanza, conduce inexorablemente a la autodestrucción. Nos recuerda, de forma contundente, que el dolor aplastante de la culpa, cuando desprovisto de la perspectiva de la redención, puede ser fatal, consumiendo al individuo por dentro. Además,
Y quizás paradójicamente, la historia de Judas es crucial para la comprensión de la complejidad y el misterio del plan divino. Aunque su acto fue, en su esencia, un ultraje moral de proporciones épicas, las Escrituras señalan que él, de alguna manera inescrutable, cumplió un papel profético en el grandioso drama de la salvación. Esto, es imperativo subrayar, no sirve como una excusa o justificación para su acción abominable, sino que la posiciona dentro de un contexto teológico mayor. Un misterio que ha sido objeto de intensos debates y especulaciones por milenios. La tensión irresoluble y fascinante entre la soberanía absoluta de Dios y el libre albedrío, a menudo fallido y trágico, del ser humano. En su extraordinaria y aterradora complejidad, Judas Iscariote se consolidó como un personaje eterno en el panteón de las narrativas humanas, no por actos de virtud o heroísmo, sino, paradójicamente, por un acto de extrema falla y depravación. Su legado no es, y nunca debería ser, de inspiración para seguir sus pasos, sino de una profunda y perenne lección sobre los peligros omnipresentes de la tentación, la necesidad imperativa de vigilancia constante sobre las propias motivaciones y el propio corazón, y la importancia vital de buscar el perdón y la redención, incluso en los momentos más sombríos de la existencia. Permanece como un recordatorio punzante de que incluso aquellos más cercanos a la luz radiante de la verdad y la bondad pueden, desafortunadamente, ceder a las seducciones de la oscuridad, y que la historia de cada individuo es una tapicería intrincada, tejida con los hilos de elecciones y sus consecuencias, a menudo irreversibles y monumentales. La historia de Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles elegidos para caminar y aprender directamente con Jesús, es mucho más que un simple relato bíblico de traición. Es un espejo incómodo e implacable que refleja las profundidades más sombrías y las complejidades más perturbadoras del alma humana. Nos confronta con una crudeza visceral, con una de las preguntas más antiguas, difíciles y persistentes que la humanidad ha enfrentado. ¿Qué es lo que realmente lleva a un individuo que estuvo tan íntimamente cerca de la luz divina y de la verdad, encarnada, a ceder tan completamente a la oscuridad abismal de la traición? Como alguien que presenció milagros, escuchó enseñanzas transformadoras y compartió la vida con el Maestro, pudo cometer un acto de tal magnitud. Hemos visto que Judas no era una figura unidimensional, un villano de caricatura. Su psique era, sin duda, un complejo entramado donde su codicia, evidente en su función de tesorero y en las referencias a su desvío de fondos, su posible desilusión política con un Mesías que no correspondía a sus expectativas de un libertador terrenal, o incluso un orgullo herido y resentimiento, pueden haberse entrelazado peligrosamente para tejer el trágico e inevitable destino que le aguardaba. Es un recordatorio vívido de que las motivaciones humanas rara vez son simples. Judas nos recuerda, con una dolorosa claridad y una advertencia atemporal, que la proximidad física con lo divino, la mera convivencia con la verdad o la presencia en un ambiente de santidad, por sí solas, no garantizan la transformación genuina y profunda del corazón. El verdadero cambio ocurre en lo íntimo, en la esfera de las elecciones personales y en el mantenimiento de una vigilancia constante sobre las propias pasiones y pensamientos. Nos advierte de forma categórica sobre los peligros mortales de permitir que la amargura se instale, que la envidia arraigue, o que el amor desmedido al dinero y a los bienes materiales se apodere del alma, corroyendo nuestra integridad desde dentro, silenciosamente, hasta que se desmorone.
Su viaje es un grito de alerta ensordecedor. Lo que alimentamos en nuestro interior, ya sea luz u oscuridad, amor u odio, esperanza o desesperación, crece exponencialmente y, eventualmente, nos define, moldeando nuestro carácter y dictando nuestro destino. Pero, quizás, la lección más profunda y, paradójicamente, la más esperanzadora que podemos extraer de la historia de Judas sea sobre la elección crucial entre la desesperación paralizante y la redención transformadora. A diferencia de otros discípulos que fallaron, como Pedro, que negó a Jesús, o los demás que huyeron en Getsemaní, pero que, posteriormente, encontraron el camino de regreso a través del arrepentimiento sincero, la confesión y el perdón, Judas sucumbió al peso insoportable y abrumador de su culpa. Se vio atrapado en una espiral de desesperación que le impidió buscar la gracia divina que estaba disponible. Su historia, por lo tanto, no es solo y exclusivamente sobre la traición. Es en su esencia sobre las consecuencias devastadoras de la falta de esperanza, de la incapacidad de perdonarse a sí mismo por los errores cometidos o, aún más crucial, de la negativa a buscar y aceptar el perdón divino que siempre estuvo a su disposición. Que la historia de Judas Iscariote, en toda su complejidad sombría, nos sirva como un poderoso y eterno recordatorio. Nuestras elecciones, por pequeñas que parezcan, importan inmensamente. Cada decisión que tomamos teje el tapiz de nuestra vida. Y cada nuevo amanecer, cada encrucijada existencial nos confronta con la decisión fundamental de cómo responder a nuestras propias fallas, a nuestras propias sombras y a las innumerables tentaciones que el mundo nos presenta. La elección es siempre nuestra. Recorrer el camino de la desesperación o buscar la luz de la redención. Si este análisis profundo le ha hecho pensar, le ha provocado a la reflexión y le ha traído nuevas perspectivas sobre la enigmática figura de Judas Iscariote, por favor, deje su valioso me gusta en el video. Su interacción es fundamental para el crecimiento de nuestra comunidad. Comparta este contenido con amigos, familiares o cualquier persona que también ame desentrañar los misterios y las lecciones profundas de la Biblia. Y por supuesto, suscríbase al canal y active la campanita de notificaciones para no perderse nuestras próximas inmersiones profundas en personajes, eventos y enseñanzas bíblicas que continúan moldeando nuestra comprensión de la fe y la humanidad. Ahora, quiero escuchar de ustedes, nuestra valiosa comunidad, en los comentarios a continuación. ¿Cuál ha sido la mayor lección que ha extraído de la compleja y trágica historia de Judas Iscariote? Y en su opinión, ¿qué cree que podría haber cambiado su destino, desviándolo del camino de la perdición? Su perspectiva y sus ideas enriquecen mucho nuestra discusión y nuestra comunidad.